La apertura del Mar Rojo es uno de los milagros más impresionantes narrados en la Biblia. Este evento, registrado en Éxodo 14, no solo marcó la liberación definitiva del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también demostró el poder absoluto de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Para comprender su significado, es necesario analizar el contexto, los eventos clave y las lecciones que deja para la humanidad. Los israelitas habían sido esclavizados en Egipto durante más de 4 siglos. Fueron sometidos a trabajos forzados y sufrimientos extremos, pero en medio de su dolor, clamaron a Dios por liberación. En respuesta, Dios envió a Moisés como su mensajero para exigir al faraón que dejara libre a su pueblo. Sin embargo, el faraón se resistió, y a través de Moisés, Dios envió 10 plagas para demostrar su soberanía sobre Egipto. Después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente permitió que los israelitas salieran de Egipto. Sin embargo, poco después, cambió de opinión y decidió perseguirlos con su poderoso ejército, compuesto por carros de guerra y soldados entrenados. El objetivo del faraón no era solo capturarlos, sino someterlos nuevamente a la esclavitud o incluso exterminarlos. Guiados por Moisés, los israelitas llegaron al Mar Rojo, un obstáculo natural imposible de atravesar. Cuando vieron al ejército egipcio acercarse, entraron en pánico y comenzaron a quejarse contra Moisés, diciendo que preferían haber permanecido en Egipto en lugar de morir en el desierto. En ese momento, su fe flaqueó, pues solo veían una situación sin salida. A pesar de la angustia del pueblo, Moisés permaneció firme. Confiaba en que Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Su respuesta al pueblo fue clara: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Este momento demostró la diferencia entre la fe de Moisés y la incredulidad del pueblo. Dios le ordenó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. En ese instante, un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar, y las aguas se separaron, creando un camino seco por el cual los israelitas podían cruzar. Este milagro mostró el dominio de Dios sobre la naturaleza y su capacidad para proveer una salida cuando parece que no la hay. Miles de israelitas cruzaron el mar sin que las aguas los tocaran. Imaginar la escena es impactante. Altas paredes de agua a ambos lados y un suelo seco bajo sus pies. A pesar de su miedo inicial, caminaron con fe, viendo el poder de Dios en acción. El faraón, viendo que los israelitas cruzaban con éxito, ordenó a su ejército que los persiguiera por el mismo camino. Sin embargo, Dios no permitiría que los opresores escaparan de su juicio. En medio de su avance, las ruedas de sus carros se trabaron, y el pánico se apoderó de ellos. Fue en ese momento que Dios ordenó a Moisés que volviera a extender su vara, y el mar regresó a su estado normal, ahogando a todo el ejército egipcio. El pueblo de Israel presenció con sus propios ojos la destrucción de sus opresores. Ya no eran esclavos, sino un pueblo libre bajo la protección de Dios. En respuesta, entonaron un cántico de alabanza, registrado en Éxodo 15, donde exaltaron el poder y la fidelidad de Dios. Este evento cambió la identidad del pueblo de Israel. Ya no eran simplemente descendientes de Abraham, ahora eran un pueblo rescatado por Dios con un propósito. Su fe en Dios aumentó y comprendieron que Él estaba con ellos en cada paso del camino. La historia del Mar Rojo no es solo un relato antiguo, sino un mensaje atemporal de esperanza y poder divino. Dios no solo liberó a Israel en aquel momento, sino que sigue abriendo caminos para su pueblo hoy. Los israelitas creían que estaban atrapados entre el mar
y el ejército egipcio. Sin embargo, Dios tenía un plan que iba más allá de su comprensión. Muchas veces, en nuestra vida, enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero debemos recordar que Dios siempre tiene una salida, aunque nosotros no la veamos de inmediato. Dios abrió el mar, pero los israelitas tuvieron que caminar. No podían quedarse esperando, debían dar el paso. De la misma manera, cuando Dios nos da una oportunidad o una solución, debemos actuar en fe y seguir adelante. Los israelitas no tuvieron que luchar contra los egipcios. Dios peleó por ellos. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él se encarga de nuestras batallas. No importa cuán grande sea el enemigo o el problema, si Dios está con nosotros, tenemos la victoria asegurada. El milagro del Mar Rojo es una prueba del poder de Dios y un recordatorio de que Él siempre cuida de su pueblo. Hoy, aunque no enfrentemos un mar literal, sí enfrentamos obstáculos y dificultades. Este relato nos anima a confiar en que Dios sigue abriendo caminos donde parece que no los hay.